Bienvenidos a EMERCOF 2022 para proveedores y servicios del mercado de oficinas en un formato 100% digital para stands, webinars y coffee breaks. Este evento está patrocinado por la Sociedad Chilena de Ergonomía, el Colegio de Expertos en Prevención de Riesgos, la Red de Recursos Humanos y los media partners son Revista Mercado Oficinas, Revista Digital Información de Mercados, Eventia y Desarrollo Corporativo, y está organizado por G4 Comunicaciones. Hoy tenemos la charla de Mauricio Santos, quien es actualmente presidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía. Pero previo a ello tenemos una presentación de Ergonomics, empresa que busca que las personas trabajen en un entorno laboral saludable a través de la ergonomía. Vamos con esa presentación. Muchas gracias por esa presentación de Ergonomics. Y ahora sí, vamos con la charla de Mauricio Santos. Él es presidente de la Sociedad Chilena de Ergonomía Sochergo, secretario general de ULALE Ergo y ergónomo de la Mutual de Seguridad y también magíster en ergonomía. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Carla. Nada, pues con la ansiedad de partir la presentación simplemente. El escenario es todo tuyo, por favor, bienvenido. Bien, perfecto. Empiezo a compartir pantalla entonces. Ahí, cuéntame si se ve perfectamente. Se ve perfecto. Ya, perfecto. Bien. Bueno, agradezco la invitación a IMERCOF para poder hablar de este tema que para nosotros es muy importante. De Perogrullo, somos la Sociedad Chilena de Ergonomía, así que nos interesa difundir, promover el concepto de ergonomía, el correcto concepto de ergonomía y factores humanos en todos lados, así es que agradecemos el espacio y nada. La idea en este aspecto, esta charla está planteada precisamente el concepto de factores humanos principalmente, pero también hay que dar la noticia, hay que comentar que la Asociación Internacional de Ergonomía, ya por lo menos hace unos meses atrás, considera el concepto de factores humanos como parte de la especialidad. Incluso modificaron un poco la definición de la especialidad a nivel mundial, y hoy día lo consideran como factores humanos y ergonomía como un concepto integrado, ¿ya? Así que en ese sentido, ya desde enero de este año, en un claustro académico de la Sociedad Chilena de Ergonomía, validamos el hecho de que ya nuestro nombre se va a empezar a extender y vamos a empezar a hablar de Sociedad Chilena de Ergonomía y Factores Humanos, ¿ya? Así que por esa razón, para nosotros es muy importante salir a difundir el concepto para que se entienda, y en ese sentido la presentación busca ampliar esto y plantearlo principalmente como un aspecto fundamental para la gestión de las empresas y de las organizaciones. Muchos de estos elementos están día a día en las empresas y en las organizaciones, no tienen la visibilidad probablemente que sea necesaria, y por eso la idea es ampliar el paradigma, ampliar el concepto, para empezar a avanzar en él. En este sentido, me gusta mucho esta imagen de la balsa de las medusas, porque para mí ilustra muy bien lo que es una organización. Voy a partir desde ese argumento, desde esa premisa, que es una empresa, una unidad económica de producción y decisión que mediante la organización y coordinación de una serie de factores, tanto de capital, de trabajo, de las personas que van a estar, que la conforman, busca obtener o perseguir un beneficio, un objetivo, produciendo, comercializando servicios, productos de diferente índole. Insisto, emprender es ponernos de acuerdo, perseguir un objetivo, eso va a ser mediante una institución, mediante una empresa, mediante una organización, una fundación, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, si es fines de lucro o no, ese es otro objetivo. Lo importante es que juntamos a personas con un objetivo para lograr alguna acción. Considera recursos humanos, capitales técnicos, financieros, considera de alguna forma o realiza actividades que son comerciales, económicas, por ejemplo, administración, distribución de flujo de recursos, por ejemplo, diferentes elementos para poder satisfacer una necesidad. Pero tal como yo muestro en esta imagen de la balsa de las medusas, tenemos que lograr de que todos en la empresa, todos los que van a emprender, todos los que están dentro de esta balsa, colaboren, participen y logremos el objetivo de la mejor manera posible.
En esta balsa podemos ver que hay gente que es optimista, otros que son pesimistas, hay algunos que están adelante ahí ondeando una bandera, un trapo, así como que véannos, hay otros que están asegurando las velas y hay otros que ya se echaron a morir. En todas las organizaciones, mientras más grandes sean, vamos a ver estas conductas, estos comportamientos. Y aquí hay muchos elementos que son trascendentes. Aparecen temas, por ejemplo, liderazgo, aparecen otros que tienen que ver con precisamente la forma de administración de la empresa, la cultura de la empresa, hay otros elementos por el estilo. Y yo diría que cada uno por separado va a tratar de buscar con su perspectiva la mejora de esta balsa, pero aquí el concepto de factores humanos va a ser el hilo que de alguna forma puede urdir, puede ir juntando entre ellos estos elementos y generar como un tejido. En ese sentido, una empresa nosotros podemos ver lo bonito desde afuera, que también pintada está su fachada y otros elementos por el estilo, pero siempre vamos a observar conflictos dentro de la empresa. Y estos conflictos están basados principalmente porque la empresa o las organizaciones son un conjunto de personas. Entonces, en ese sentido, lograr de que todas las personas se pongan de acuerdo, pongan su mejor esfuerzo para lograr el mismo objetivo, es la magia que los líderes en las organizaciones tienen que lograr. Y eso es muy difícil, eso es una preocupación constante. Por eso, las personas componen las organizaciones, pero la diferencia la marca la relación entre las personas. Y aquí quiero destacar sobre todo lo que sienten. Fíjense bien cómo logramos de que las personas sean parte de la solución y no del problema. Cómo logramos de que las personas piensen en cómo buscar una mejor forma de producir, de trabajar, de lograr lo que la empresa tiene que considerar. Yo ahí siempre pongo un punto como ejemplo. Si yo tengo que pedirle a alguien que se quede una hora extra, ¿quién va a estar dispuesto a hacerlo? ¿Ya? Un trabajador que de alguna forma calienta la silla, está ahí por un sueldo, o los que de alguna forma logran un concepto de implicancia laboral. Implicancia laboral, para decirlo de una forma bien coloquial, es ponerse la camiseta, camisetearse. Entonces, ¿cómo yo logro que las personas logren eso? Que piensen en cómo solucionar o contribuir a lo que la organización necesita. Y ahí está la diferencia. Ahora, ¿qué marca la diferencia? Insisto, lo que sienten las personas para que de alguna forma podamos todos lograr el objetivo. Y ahí hay una diferencia, porque hay empresas que son muy grandes, son muy interesantes, pero siempre vas a tener a alguien que arrastra el poncho, hay alguien que atornilla para el otro lado, que expresa alguna molestia, ¿ya? Y eso es importante porque si no le damos, si no le damos el espacio para poderlo trabajar, puede convertirse en un problema significativo. Por tanto, los factores humanos empiezan a, de alguna forma, marcar la diferencia en las organizaciones. Y ese es un concepto trascendente. Ahora, ¿qué son los factores humanos? Y aquí hay que hacer una diferencia entre factor humano y factores humanos, en plural y en singular. Y también va a sonar el concepto de qué es ergonomía, propiamente tal. Estos conceptos están de alguna forma planteados dentro de un mismo campo semántico, ¿ya? Y este es un dato importante, trascendente, ¿ya? Perdón. El concepto de ergonomía y factores humanos habla específicamente de normar las condiciones del trabajo humano, ¿ya? La diferencia en un principio era que el concepto de ergonomía era europeo, el concepto de factores humanos o de ingeniería en factores humanos era el enfoque americano. Hoy día están integrados, ¿ya? Y en ese sentido, tal como dice el pie de página, insisto, aquí la ergonomía mezcla muchos factores distintos que están o que lo componen, que es lo que la nube quiere tratar de expresar. El concepto de la especialidad hoy día es ergonomía y factores humanos, en español, y en inglés, Human Factors and Ergonomics, ya que es lo que la Asociación Internacional de Ergonomía considera. Por tanto, veamos la diferencia, la definición que ellos plantean, que es una disciplina científica que se ocupa de la comprensión fundamental de la interacción entre los seres humanos y otros componentes de un sistema. Así que ya desde ya nos empieza a hablar de que este es un elemento eh, eh,
sistémico, ¿ya? Es una profesión que aplica principios teóricos, datos y métodos, esto lo hace científico, con el objetivo, y esto es muy importante, de optimizar el bienestar de las personas y el rendimiento global del sistema. Trabajamos por el bienestar, por el confort, ¿ya? Por eso es eficiencia, no eficacia, ¿ya? Y en ese sentido, el objetivo para la empresa busca ese correcto rendimiento. Ahora bien, los ergónomos van a contribuir con la planificación, la evaluación, la concepción de puestos de trabajo, productos, organizaciones, entornos, sistemas. ¿Para qué? Para desarrollarlo de manera compatible con las capacidades y limitaciones de las personas. Esta definición es del año 2000. Si ustedes se fijan, ya empieza a hablar de temas de inclusión laboral, cuando ya estamos hablando de estas limitaciones, requerimientos de las personas. ¿Ya? Así que esto no es solamente para generalizar de todas las personas de la organización, también se puede hacer algún aspecto que sea específico para cada punto. Entonces, ¿qué es lo fundamental? La comprensión del usuario o de los usuarios que interactúan con algún diseño en un puesto de trabajo, ¿ya? Y esa interacción básicamente es tratar de comprender, ponerse en los zapatos de otras personas para poder comprender cuáles son las problemáticas que impiden un buen desempeño tanto de la persona en su puesto como de la organización. Por eso es fundamental que esta metodología nos abre puertas y ventanas para la gestión necesaria para tener diferentes perspectivas, enfoques simultáneos, para de alguna forma darle una vuelta y empezar a buscar oportunidades de desarrollo en el cual podamos crecer. Por tanto, la ergonomía es una ingeniería, ¿ya? Hay muchas personas que conocen de la ergonomía solo los temas musculoesqueléticos. No, esto va mucho más allá, y aquí en esta presentación la idea es ampliar un poco ese concepto, en donde específicamente nos permite comprender los sistemas de trabajo, ¿ya? Desarrollar indicadores, muy importantes, ¿ya? Yo diría que a veces nos permite desarrollar un nuevo formato de KPI, ¿ya? Los ergónomos generamos nuestros datos, generamos de alguna forma información relevante para la toma de decisiones, información que muchas veces las empresas no tienen. ¿Por qué? Porque tienen un enfoque más científico orientado a la administración científica. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto se demora en producir? ¿Qué elementos necesita? Ahí está el dato. Sí, pero eso se hace con personas. Y las personas no son igual que una máquina. Van a tener limitaciones, se cansan, les da sueño. Parte del cansancio está asociada, por ejemplo, con los errores de producción, ¿ya? Y eso hoy día está normado. Hoy día nosotros incluso sabemos en qué minuto de la jornada empiezan a generar mayores errores. Cosa de tener ese dato para la administración de la producción y evitar tareas que sean más complejas o que el error sea más caro. Ahora bien, dentro de los términos de la empresa, también nosotros deberíamos considerar que aporta con nuevos datos para la discusión de las empresas. ¿Por qué? Porque trae ideas nuevas. Perdón. Crea datos. Los ergónomos generamos datos para discutir y proyectar mejoras. Yo en ese sentido destaco una anécdota en la cual me tocó ir a ver temas en el aeropuerto. Yo fui a generar mis propios datos, fui un mes, día por medio, para ver cómo funcionaba, y cuando llego a la mesa y pongo la información que yo generé, el gerente me decía que era una realidad que él no había visto, porque él veía las maletas que entran y las que salen, según lo que la DGAC le dice en el aeropuerto. Muy distinto a lo que yo fui a observar y a levantar cuando iba día por medio por todo un mes y ver las realidades con los horarios de trabajo y otras condiciones por el estilo. Entonces, en ese sentido, el ergónomo tiene la ventaja de que observa o está entrenado para ver cómo son los procesos del trabajo, y eso determina que su percepción genera datos que no necesariamente las empresas van a observar. Ahora, eso no sirve de nada si es que nosotros no logramos una gestión del cambio, ¿ya? Y eso implica que hay que generar de alguna forma las condiciones o ver qué es lo que hay que cambiar, qué ya hay que girar, qué elemento tengo que modificar para lograr un cambio para que sea positivo, tanto para la empresa como para el trabajo. Ahora, dentro de eso, nosotros podríamos decir que la ergonomía también sirve para humanizar las condiciones del trabajo. Si nosotros nos basamos solamente en la administración científica, nos vamos a basar siempre en el proceso, en la máquina, sobre todo cuando el hombre va detrás de lo que hace la máquina. En ese sentido es importante plantear que la ergonomía va a
adaptar la condición del trabajo a la escala humana, ¿ya? Con sus características y requerimientos. Nos va a permitir desarrollar habilidades, nos va a permitir proteger al trabajador y a su familia, sobre todo los errores y de otros conceptos que podríamos considerar hoy día como trabajo precario. Plantea constantes desafíos para que, de alguna forma, en la línea ejecutiva entienda nuevos conceptos y que entienda bien el concepto del trabajo que pide desarrollar. ¿Ya? Eso también es un dato importante, porque muchas veces explicar que lo que él pide no es marcar tarjeta, lo que pide el dueño de la empresa no es marcar tarjeta. Ustedes me podrían decir, no, es empaquetar, es desarrollar lo que se produce en su puesto de trabajo. No necesariamente, porque la empresa tiene que vender conceptos. Ya en ese sentido, una agencia de viaje va a vender un proceso o va a vender un concepto del recuerdo del viaje, ya ese aprendizaje. Entonces, todas las personas de esa organización tienen que contribuir con ese objetivo y eso les da un sentido para su trabajo. Y ahí eso también es muy importante de contemplar. ¿Ya? Pero ojo, dentro de todo lo que yo les he mencionado de ergonomía y factores humanos, esto no es todo. Pero no es todo. ¿Para qué sirve la ergonomía? Insisto, aquí el detalle, perdón, ¿podemos partir de nuevo? Que me fui para atrás. Existe un concepto de macro y de microergonomía, ¿ya? Y aquí hay que hacer un cambio trascendente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de macroergonomía, el abordaje de este concepto de comprender el trabajo, de comprender las condiciones normales con las cuales se va a desarrollar, tiene que tener una mirada más amplia de la organización completa. Aquí se habla de que la macroergonomía debe ser top-down, tiene que ser desde arriba hacia abajo, basado prácticamente en comprender que un sistema sociotécnico, el puesto de trabajo, que es lo que hace el trabajador puntualmente, en su posición en la organización, debe tomar algunas consideraciones con lo que nosotros llamamos interfase. Ahí voy a plantear un concepto muy concreto para que se entienda más rápido, que es como un diálogo entre el trabajador, la máquina que va a desarrollar, la máquina me refiero a una máquina, una prensa, puede ser un puesto de trabajo como el computador en una estación, puede ser diferentes elementos lo que se le pide al trabajador desempeñar con las herramientas y los contextos que se le entregan. Ahora, en ese sentido, todas esas directrices tienen que bajar desde arriba hacia abajo, de manera tal de que el trabajador sienta el objetivo de por qué se levanta en la mañana y tiene que llegar a su puesto de trabajo. Entonces, en ese sentido, este término de top-down busca de alguna forma que las variables relevantes, ¿ya?, de este sistema permitan esta implicación dentro del proyecto de una estructura global. O sea, que las personas logren estar comprometidas con el objetivo que tiene que desempeñar. ¿Ya? Es como que todos remen hacia el mismo lado, pero la persona tiene que comprender qué significa tomar el remo y moverlo en conjunto con el resto. Lograr eso necesita de alguna forma este enfoque. Ahora, ¿cómo se implementa? Hay tres focos importantes, o tres fases, perdón. Primero está la interfase de la tecnología hombre-máquina, que podría ser el hombre y el computador directamente, en el cual le damos la herramienta, hay que ver si funciona bien, si por ejemplo yo le doy una buena tarjeta, por ejemplo, de video, si yo le pido que analice, qué sé yo, gráficos, o que, no sé, pues que edite videos, por ejemplo. Entonces necesito que tenga una herramienta que sea, o que esté de acuerdo con lo que yo le voy a pedir o le voy a exigir. Entonces, en ese sentido, ahí hay una variable que es más concreta, es más específica, que es entre el trabajador y su máquina directamente. Por otro lado, tenemos la interfase tecnología-usuario, que tiene que ver específicamente con lo que las personas razonan, con lo que las personas procesan como información y el sentido que le dan a esa información, ¿ya? Entonces, en ese sentido, esa interacción busca de alguna forma un tema ya de carga mental, de toma de decisiones, es un poco más elaborado, ¿ya? Y el tercero es el enfoque macroeconómico propiamente tal, en el cual nosotros buscamos que esa interfase tecnología-organización-máquina
funcione de una manera regulada, científica, con un KPI que logre engranar todos estos elementos, considerando la complejización, la centralización, los flujos de información y otros elementos del sistema para lograr que esto funcione correctamente. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo interesante de este enfoque de factores humanos y ergonomía es que busca tomar la integración. Insisto, aquí hay que hacer una tremenda diferencia entre lo que es microergonomía y lo que es macroergonomía. Porque las personas que entienden la ergonomía como que solamente es la mesa y la silla, eso es microergonomía. Y lo que yo les planteo es que si yo lo tengo que plantear en una empresa, tengo que también considerar la macroergonomía. Ahora, para que funcione la macroergonomía, obviamente tiene que estar funcionando bien la microergonomía. Entonces, en este enfoque de macroergonomía, ¿cuáles son los objetivos que no puedo olvidar? Que el enfoque tiene que ser al ser humano como un activo, ¿ya? No como un recurso, como se menciona cuando son recursos humanos, no, como un activo. Tiene que ser, o la tecnología tiene que estar considerada como una herramienta enfocada en el humano, más que en el proceso. Y ahí necesito la comprensión de la persona sobre el software, sobre cómo lo desarrolla, para qué lo desarrolla, porque si no empiezo a generar un ruido, una brecha, que más adelante se va a expresar de diferentes maneras, generalmente como un incidente, a veces como un accidente, incluso como una enfermedad profesional, o si no como una falla del sistema. ¿Ya? Y eso, ninguno de esos escenarios lo buscamos, al contrario, tenemos que prevenirlo porque significa comprometer de alguna forma la integridad del trabajador y también la continuidad de la empresa. Por otro lado está la promoción de la calidad de vida. Tenemos que asegurarnos de que los trabajadores cumplan bien con ese rol para que sea sustentable. Tiene que haber respeto por las diferencias individuales y también tiene que haber un nivel de responsabilidad entre las partes interesadas. Me tiene que importar lo que hace el otro, porque tengo que entender que lo que hace el otro depende también de lo que haga yo, porque estamos trabajando en un sistema. En ese sentido, las perspectivas que nos plantea este concepto de ergonomía y factores humanos, de alguna forma plantea que no solamente es un tema musculoesquelético, no solamente es salud física, sino que también tenemos que considerar aspectos cognitivos, psicosociales del trabajador. ¿Ya? Esto es más amplio. Hablar de un tema musculoesquelético no es ni el 20% de todos los otros conceptos que buscan la ergonomía en los factores humanos. Por eso hay que ampliar el concepto. Entonces, cuando hablamos de microergonomía, estamos hablando del diseño del puesto de trabajo, de procedimientos, de contextos, de equipos, de herramientas utilizadas para el desempeño. Aquí yo agregaría la ropa de trabajo, por ejemplo. Luego, en los aspectos macroergonómicos, consideramos el diseño de la organización del trabajo, del tipo de trabajo, de qué es lo que yo le pido a las personas hacer, de qué manera, con qué turno, con qué características, qué es lo que tienen que lograr, cómo los voy a motivar, qué tecnología van a usar, buscando de alguna forma una buena retroalimentación y una buena comunicación. ¿Ya? Lo que nosotros tenemos que lograr es que la persona se sienta motivado para levantarse en la mañana, dejar a su familia y dar todo lo que pueda por el objetivo que la organización busca. Entonces, en ese sentido, esto no se puede hacer de manera aislada, tiene que ser sistémica. Y por eso, el enfoque del ergónomo busca de alguna forma levantar todas estas perspectivas, ordenarlas, engranarlas como un sistema para que funcione correctamente. Por eso, tampoco me sirve que el ergónomo haga un informe bonito, con buenas fotos y con muchos colores, si no es capaz de ser un agente de cambio. Hoy día hay un concepto de ergonomía de alta calidad que busca que el ergónomo sea proactivo. Y eso significa que se tiene que involucrar con los procesos para que de alguna forma logremos generar estos cambios. Ahora, ya con esto ya voy terminando, los factores humanos y la ergonomía contribuyen a muchos elementos de manera simultánea, no solamente económicos, sino que también organizacionales, buscando conceptos de bienestar, de sustentabilidad incluso, considerando al trabajador todo lo que está alrededor del proceso, maximizando desempeño, reduciendo costos, por ejemplo, buscando también mejorar calidad. Aquí tiene incidencia, por ejemplo, está en la forma de la distribución y rotación de las tareas. ¿Quién hace qué y por qué? Hay elementos tan precisos ahí que permiten hacer mucha diferencia. Cuando consideramos estos parámetros en el diseño de las tareas, se nota, porque tiene un mejor desempeño del empleado y
obviamente produce mejores resultados. Así que en ese sistema, en ese aspecto, la ergonomía y los factores humanos sí son una buena inversión, por definición son una inversión, pero es una buena inversión porque nos permite cambiarle un poco la cara a las organizaciones. Así es que cuando surge un incidente, un accidente, una enfermedad profesional, incluso un conflicto, fíjense que aquí tienen niveles de impacto diferentes dentro de la organización, para nosotros es muy importante porque es una oportunidad de mejora, porque nos permite identificar un indicador de que ahí hay que revisar algo, ahí hay que empezar a levantar la alfombra, empezar a mirar con mayor detalle para buscar la oportunidad del cambio. Espero haber planteado bien el concepto de lo que son los factores humanos en una organización. Y nada, pues ahí les dejo mi correo, presidencia@sochergo.cl. Nosotros como Sociedad de Ergonomía estamos muy interesados en seguir conversando estos puntos. Así es que, nada, muy agradecido por la invitación. Carla. Ahí está, estaba muteada. Súper interesante porque uno de repente piensa, no, mientras tengo una silla, un escritorio y mi computador está todo bien. Y no, porque igual afecta el hecho de estar en una silla incómoda, que tú trabajes de mejor o de una forma un poquito menos productiva, que te vas a parar más veces, porque vas a hacer otro tipo de cosas que influye también en tu trabajo e influye también en tu calidad de vida. Llegar, estar mucho tiempo sentado, estar en una silla incómoda, también después tienes que irte en auto o en micro o en el metro o en cualquier transporte, vas a estar más incómodo, vas quizás a responder menos con tu familia, no vas a estar con el ánimo ni la energía, y como dices también, al otro día no vas a querer ir a trabajar, no porque no te guste tu trabajo, sino porque estás incómodo, y eso es algo muy, muy importante para las organizaciones también. Hay un concepto interesante ahí, que es como la diferencia entre trabajo y labor. Porque el concepto de trabajo, lamentablemente, el concepto original era el mismo vocablo para tortura, para castigo. Entonces hay muchas personas que asumen de que si tengo que ir a trabajar es como que voy a estar negreado, voy a estar castigado, siendo que el concepto correcto, y era el que usaban los romanos, era el de labor. Por eso se habla de laborar, ¿ya? Y laborar obviamente es un concepto muy distinto que habla de contribuir. Por eso muchas veces cuando alguien plantea de que si el puesto de trabajo me duele, porque me canso, porque me genera una molestia, está bien porque está dentro del concepto. No, en absoluto. Y es un poco lo que tú mencionaste. La idea es que si duele es tarde, es así de simple. ¿Ya? Esto tiene que ser preventivo, lo tenemos que mirar de esa forma, pero tal cual, hay muchos aspectos que son mentales, cognitivos, que a veces se expresan por una molestia musculoesquelética. Entonces, yo siempre planteo de que esto es parecido al quiropráctico, porque el quiropráctico es buen negocio porque hay que volver siempre. ¿Por qué? Porque no soluciona el problema de raíz. Entonces, siempre tienes que estar volviendo y siempre tienes que estar volviendo. Entonces, cuando uno comprende eso, porque ya comprende de qué aspecto es el que genera esta disonancia, eh, es lo que nos permite dar el paso, hacer el clic, avanzar un peldaño y empezar a mirar las condiciones de una manera diferente. ¿Ya? Entonces, yo diría que ahí, tomando un concepto muy de administración, eh, hay aspectos que son los que de alguna forma nos dan mayor beneficio. ¿Ya? Es como que el negocio dentro de la empresa que más plata me da es donde yo tengo que invertir. Entonces, si el principal activo son las personas, entonces por ahí debería estar la decisión. Exactamente, así, ahí tiene que estar la decisión. No lo vean como un gasto, y yo insisto en eso, siempre lo trato de decir, no lo vean como un gasto, véanlo como una inversión. Como dice Mauricio, la mayor inversión de las organizaciones son su gente, la gente con la que están, los colaboradores, los trabajadores. Así que los invitamos a que vean estos aspectos y esta charla, que es un aspecto fundamental de la gestión de empresas y organizaciones. Te agradecemos, Mauricio, sabemos que tu tiempo es súper acotado, así que eres bienvenido cuando tú quieras. Nuevamente, como le digo a toda la gente que nos da estas charlas tan atingentes a los momentos actuales, eres parte de Imercof, así que cuando quieras puedas volver con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, que estén bien. Y a todos ustedes, síganos en Imercof 2022. Chao, chao.